4 requisitos que tienes que saber del hombro. ¡Vamos allá! En primer lugar, como bien sabemos, el hombro es la articulación más móvil que tenemos en el cuerpo. Tenemos el movimiento de flexión, tenemos el movimiento de separación, de aproximación y, por supuesto, las rotaciones. En primer lugar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el húmero, ¿vale? El hueso del hombro y la escápula y la clavícula. ¿Qué quiere decir el número 1, el 2 y el 3? Son los planos o ejes que tenemos en nuestra articulación del hombro. En primer lugar, número 1. Eje transversal, es el que cruza la cabeza del húmero hacia allá. Si yo me pongo en esta posición, el eje transversal haría esto, ¿vale? Este es el eje y aquí cortaríamos un plano, totalmente en perpendicular. Y entonces, en ese plano, en ese eje transversal, ¿qué movimientos tenemos? Pues obviamente tenemos el movimiento de flexión, que tenemos un total de 180 grados, que lo vamos a contar a continuación, y un movimiento de extensión, que es un poquito más limitado, y que también diremos a continuación los grados que tenemos de movilidad. El plano, a la hora de hacer flexión, es el plano que corta nuestro cuerpo por la mitad, ¿vale? Plano sagital. En segundo lugar, número 2, tenemos el eje vertical, eje que nos corta a nuestro cuerpo hacia abajo. ¿Cómo sería el plano? Así, plano transversal. ¿Qué movimientos haríamos en ese plano? ¿Qué movimientos se deslizarían a través de ese plano? Pues claramente tenemos los movimientos de rotación externa y rotación interna, ¿vale? Del hombro. Número 3, eje sagital. Ese eje sagital, ¿qué movimientos nos permiten hacer? Obviamente tenemos el movimiento de ABD, separación y aproximación. ¿Pero en qué plano? En el plano frontal. Tenemos aquí un plano que nos corta por aquí y nos deslizamos con estos movimientos, ¿vale? Movimientos de separación y movimientos de aproximación. Pero podemos hacerlo tanto por detrás como por delante. Eso es una pauta que tenemos que saber. La siguiente, vámonos con los movimientos de flexo-extensión y ADD. ADD sería aproximación. Flexo-extensión, si hacemos un movimiento de flexión de hombro, el hombro llega hasta arriba, ¿no? Hacemos un total de 180 grados. Movimiento bastante amplio. Movimiento de extensión. Movimiento de extensión, si este es el movimiento de flexión, el movimiento de extensión sería llevarlo hacia atrás. Normalmente ahí tenemos unos 45-50 grados, ¿vale? Aproximadamente. Los movimientos de ADD, que son los movimientos de aproximación, tanto por delante como por detrás. Aquí es importante calcar una cosa: cuando tenemos un movimiento de aproximación, dependiendo de si nuestro hombro está en extensión o en flexión, va a haber una diferencia de grado significativa. Si tenemos un movimiento de flexión de hombro y a partir de ahí hacemos un movimiento de aproximación, los grados son mayores, ¿vale? Tenemos mayor amplitud de movimiento. Pero si metemos un movimiento de extensión más aproximación, es decir, llevamos el brazo hacia atrás y aproximamos hacia adentro, aquí nos cuesta más, ¿vale? Se limita un poquito más. Entonces, ¿en cuál tenemos más movimiento? Obviamente, si metemos flexión de hombro y aproximación, tenemos un total de 45 grados aproximadamente, ¿vale? Aquí tendríamos un movimiento bastante limitado, pero aún así somos capaces de llevar ese brazo hacia adentro. Típico movimiento cuando vamos a tocarnos aquí en la zona lumbar de la espalda, en la parte de arriba, ¿vale? Movimiento de quitar el sujetador, etcétera. Vamos con la tercera pauta súper importante, el movimiento de ABD, movimiento de separación. Aquí cabe decir que es un movimiento muy parecido en cuanto a rango de movilidad a la flexión, tenemos 180 grados. Pero, ¿qué pasa a partir de 90? ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Hace muy poco tiempo leí que a partir de 90 grados, y es verdad, si nos paramos a pensar, cuando llegamos hasta aquí, el movimiento se está separando, o sea, el brazo está separándose del cuerpo, de la línea vertical del cuerpo. Cuando pasamos de 90 grados, ¿qué le pasa al brazo? Que se está volviendo a juntar con la línea vertical del cuerpo, se aproxima. Entonces, ¿qué diríamos ahí? ABD, separación o aproximación. Piénsalo. De 0 a 60 grados, ¿qué articulación crees que es la que más trabaja en esos 60 grados de movimiento? Pues obviamente aquí nuestro húmero, ¿no? Se va separando hacia allá. De 60 a 120 grados, aquí ya puede aparecer, y aparece de hecho, la escápula y la zona dorsal, súper importante. Y a partir de 120 grados, húmero, escápula, clavícula, zona dorsal, todo en conjunto. ¿Te ha gustado? Dale a like, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo.